Ya viste, normal, dieta y cirugía. Cuando vos quieras, programar tu cirugía. ¿Será que viene más? Para poder terminar también, así para poder liberar a ustedes. Ahorita un hospital. Bueno, primeramente, buen retorno de vacaciones. Espero que hayan disfrutado de sus días libres. Yo soy el doctor Carlos Rodríguez, soy especialista en clínica médica, especialista en auditoría de salud y hospitalaria, gestión hospitalaria. Soy médico ya hace 22 años, me dedico a la docencia ya hace 20 años, soy profesor de clínica médica principalmente, ¿verdad? Y este año estoy dando por primera vez esta clase de patologías que me pidieron para poder ayudar al doctor, porque el doctor Jorge no puede firmar todavía frente a la NEAS. Entonces, tiene que ir con un médico con más de 5 años de experiencia en una materia así, ¿verdad? Entonces, si me equivoco en algo, voy pasando un poquito de cosas que ustedes todavía no vieron, ustedes me van avisando así. Y yo estoy más acostumbrado a dar clases prácticas. Yo no hablo mucho de teoría, soy más de. Las prácticas son muy diferentes en la parte clínica. Nosotros hablamos de patología y vamos a introducir muchas cosas. Yo no tengo ningún problema de que ustedes me interrumpan o me hablen, estamos acostumbrados más a intercambiar ideas. Yo mis clases no le voy a dificultar tanto con tanta teoría, yo más bien le voy a facilitar para que ustedes vayan entendiendo. No quiere decir que no van a estudiar el libro es el libro por. ¿Conocen? La próxima clase que ustedes van a hacer. Y vean de eso, porque lo que yo les voy a dar es una explicación y un resumen de las formaciones de las enfermedades. Entonces, no usen como guía las clases que yo doy, porque muchas cosas no van a salir de esto. Un resumen de resumen, no para que les pueda explicar una vida de memoria más. Entonces, hoy empezamos
ustedes saben que los síndromes son un conjunto de síntomas y signos, ¿verdad?, que forman un gran síndrome. Entonces, los síntomas cardiovasculares, hablamos de enfermedades cardíacas, pulmonares, principalmente cardíacas, que desarrollan las enfermedades. Pero antes de eso, vamos a introducir un poquito de lo que es la función cardiovascular para que ustedes comprendan de dónde van a salir las enfermedades. Voy a separar un poquito, hoy no traje mi lente. La función cardiovascular es esencial para mantener la homeostasis del cuerpo, o sea, sería la distribución de la sangre, con ellos oxígeno y nutrientes, y eliminar desechos. Esto es un abordaje en varios temas, son muy importantes, porque si nosotros no tenemos el sistema cardiovascular, la urea, la creatinina van a aumentar. Si tenemos poca urea, poca sangre, vamos a tener hipoxia en los tejidos, ¿verdad? Y muchas veces los nutrientes, tanto los nutrientes como las hormonas, circulan por la parte sanguínea, ¿verdad? Y son muy importantes. La organización del sistema cardiovascular se divide en dos: el sistema mayor y el sistema menor. El sistema mayor, ¿verdad?, comienza desde el ventrículo izquierdo, pasa por la aorta y se distribuye la sangre oxigenada en todo el cuerpo a través de las arterias y regresa desoxigenada al corazón por las venas. La circulación pulmonar o circulación del cuerpo comienza desde el ventrículo derecho del corazón, pasa a los pulmones para intercambiar gases y vuelve al corazón a través de la aurícula izquierda. El principio del flujo sanguíneo depende de tres factores: la presión sanguínea, la retención vascular y el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo está gobernado por principios físicos que determinan la cantidad de sangre que circula por el cuerpo y su velocidad. Los factores son, ¿verdad?, la presión arterial, ejerce una fuerza sobre las paredes de los vasos del corazón, genera esta presión mediante contracciones. La resistencia vascular, hablamos de resistencia, se encuentra en los vasos sanguíneos, el paso de la sangre. O sea, tiene una resistencia. Cuando hablamos, siempre tenemos que hablar si la vena es capaz o no de dilatarse, y con la edad o con ciertos procesos inflamatorios estas venas comienzan a ponerse duras, ¿verdad? Y ese es el motivo de aumento de la resistencia vascular, ¿verdad? La presión, depende mucho del diámetro de los vasos. Un vaso con arteriosclerosis o un vaso con una estenosis no tiene va a producir un aumento de la resistencia vascular, y es uno de los principios, ¿verdad?, de las causas de hipertensión arterial. Professor, desculpa, Sí. essa resistência vascular então seria como dura que ela seria que ela está usando? Sí, vamos a tratar de explicar por cada caso, ¿verdad? Nosotros podemos tener la resistencia vascular, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una vasculitis, ¿verdad?, hay una inflamación de los vasos y estos vasos se vuelven tortuosos y disminuyen su uso. Después tenemos la formación de las placas de ateroma, donde disminuye ese calibre de la luz, ¿verdad? Estos vasos también nosotros tenemos mecanismos reguladores, como son los óxidos nitrosos, la dopamina, la noradrenalina, y eso que producen dilataciones durante el cuerpo. Inclusive nosotros tenemos dilataciones, por ejemplo, la rubicundez es una dilatación. Cuando nosotros tenemos vergüenza y nos quedamos con rojo, es porque hay una dilatación en los vasos, y muchas enfermedades van a afectar esta funciones de los vasos, ¿verdad? Y de ello cada uno vamos a hablar de lo que afecta las afecciones tanto arteriales como las venosas, cuáles son las enfermedades que se ven en esos casos, Doctora? Era a mesma pergunta, se a resistência era a questão da flexibilidade da veia. Sí, la resistencia, tanto la presión, la resistencia y el flujo depende todo del calibre y de la integridad
permeabilidad de los vasos, ¿verdad? E quando diz que aumenta a resistência, quer dizer que essa veia ela está Hay una mais enrijecida? vasoconstricción, Ah, tá. Ela diminui o calibre. disminuye el calibre, puede disminuir el calibre de forma fisiológica, ¿verdad? Como por ejemplo la adrenalina, cuando nosotros tomamos un susto o cuando estamos con adrenalina generalmente baja, disminuye el calibre y el aumenta el flujo cardíaco. Entonces por eso el paciente que está asustado tiene mucha más fuerza, corre más. Entonces tiene que ser un mecanismo fisiológico. É como se quanto maior a resistência, menor a luz do vaso. Por exemplo, tipo Cuanto isso. mayor resistencia, menor el calibre del vaso, mayor presión. Entonces yo tengo que tener mayor presión para pasar esa resistencia, para tener un valor normal. Y esto también depende de la cantidad de sangre que circula por la región determinada. Uma dúvida. Quanto maior a resistência, menor o calibre. O sea, no. Cuando yo tengo más resistencia es porque mi calibre está menor. Calibre menor. Por ejemplo, si yo necesito, vamos a poner una manguera, yo disminuyo su luz, entonces es más resistente, ¿verdad?, a irse. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hablar de un proceso fisiológico más común que es eso, es la insuficiencia cardíaca o es la hipertensión arterial, ¿verdad? La hipertensión arterial tiene 3 etapas. Vamos a ver, la etapa es cuando hay aumento de la resistencia, ¿verdad?, y por ende aumenta la presión. Entonces el corazón tiene que golpear con más fuerza, ¿verdad?, porque la resistencia es más alta. Entonces tengo que tener mayor presión para que pueda pasar esa cantidad de sangre necesaria. Entonces el corazón forma un mecanismo de remodelación cardíaca, ¿verdad? La remodelación cardíaca es el primer paso para la insuficiencia cardíaca. Por eso va muy relacionado a la hipertensión con la insuficiencia cardíaca. El primer paso es la hipertrofia. Vamos a hacer el corazón, ¿verdad? Si yo tengo, vamos a ver, una estenosis, la estenosis, nosotros hablamos de disminución del calibre de salida de la aorta, desde la aorta, disminución de la luz, ¿verdad? Entonces, esta sangre que entra, la cantidad de sangre entra 100%, ¿verdad? Pero este flujo en la sístole, en la diástole, no me sale toda esta cantidad de sangre que yo necesito porque mi calibre está disminuido y hay una resistencia, ¿verdad? Hay una resistencia, hay un reflujo, aumento de la resistencia por engrosamiento, por placas de ateroma, placas de aterosclerosis. Esta cantidad de sangre yo voy a ser capaz de mandar solo el 70%, el resto del 30% se acumula, entonces él comienza a hacer un éxtasis, no va a comenzar a hacer éxtasis hacia atrás, ese éxtasis hacia atrás me va a congestionar el pulmón. Entonces, como un mecanismo de compensación, yo lo que voy a hacer para compensar es el aumento de la frecuencia cardíaca y a la larga yo voy a hacer, para poder mandar todo eso, voy a hacer una hipertrofia del ventrículo derecho. Hipertrofia del ventrículo derecho. Esa hipertrofia del ventrículo derecho no es nada menos que el aumento del grosor de la pared. Aumenta para que tenga más fuerza, ¿verdad? Pero esto está regulado por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, principalmente por la renina y la angiotensina, ¿verdad? Está regulado también por el ritmo, pero eso no vamos a entrar mucho con esa hipertrofia es el aumento del volumen. O ventrículo fica mais grosso, a carne dele aumenta, tipo isso, quando bem grosso, o músculo aumenta. Cuando yo mantengo bueno, yo no tengo tanta resistencia, la cantidad de sangre que pasa es normal. Cuando yo tengo una resistencia o una hipertensión, mi músculo tiene que crecer para que yo tenga
clasificación estructural. Después tenemos la clasificación, tenemos una clasificación, pero eso ya es medicina interna. Tenemos una clasificación que es el criterio, serían los criterios de AHA o la clasificación funcional, estructural y funcional. Funcional, sim. Essa nova construção vai causar trombo também, porque vai passar de laminar para... No, sí, pasa. Principalmente cuando tenemos aneurisma o tenemos formación de placas de ateroma. Pero el flujo laminar es más frecuente que pase cuando hay una lesión valvular. Una insuficiencia, una estenosis o hay una ruptura. Y entonces el flujo en vez de ser laminar pasa a ser utrillionar. Y eso chocando todo tiende a formar trombos. Y ese trombo va a pasar a la circulación y ese trombo es la causa principal del ACV. Pero no chama todavía en Não, mas você fala assim, questão vamos supor, da horta que está reduzindo o calibre dela e tem placa de ateroma, não vai ser laminar, não vai ser No, suele ser laminar, pero es un flujo más fuerte nada más. Ahora, el que libera trombo ahí es la lesión de la placa laminar. Al haber una lesión, le voy a explicar en esta clase, voy a explicar cómo acá estas placas de ateroma no forman el flujo turbillonal porque nosotros tenemos mucho plasma acá. Lo que él forma es cuando hay una lesión acá, se activa la cascada de coagulación principalmente y ellos van formando adherencia. Esa adherencia después se suelta y ese forma el trombo. Entonces los trombos teníamos que clasificar también los trombos, trombosis aérea, trombosis grasa, trombosis ateromatoso, dependería mucho del lugar donde sale de origen, ¿verdad? Inclusive tenemos trombosis de líquido amniótico. Entonces depende mucho de la lesión. Por parte. Es que yo creo que ya le confundí todo. Voy a explicar un poquito de pequeña. Bueno, la clasificación funcional. Yo voy a hablar acá, así ya casi clínicamente, una clase hecha así, pero rápido, ¿verdad? Cuando yo tengo una clasificación estructural, mi corazón es normal, pero mi paciente ya tiene una patología que me va a llevar a una insuficiencia cardíaca. Este paciente tiene una enfermedad de base, puede ser una hipertensión, puede ser una miocardiopatía dilatada, una lesión fibrótica o un infarto varios. Puede ser una lesión valvular o una diabetes mellitus o una enfermedad que me va a llevar a una insuficiencia cardíaca. Puede ser inclusive una enfermedad de Chagas. Pasa a esta etapa generalmente el corazón no tiene, el paciente no tiene síntomas todavía porque el corazón es capaz tiene todavía esa fuerza de trabajar como bomba, de mandar todavía. Una vez que ustedes saben, es un músculo, va trabajando, ¿verdad? Se hipertrofió. Después llega un momento en que sigue trabajando con la misma intensidad y comienza a distender su fibra. Ahí viene la distensión de fibras, que es la miocardiopatía dilatada. La miocardiopatía dilatada se divide, ya es cuando estos músculos ya están todos dilatados a su máximo. Y ellos comienzan a perder esa fuerza de contractilidad y comienzan a ver los fallos del corazón como bomba. Entonces, yo tengo clasificación funcional 1. Funcional, estamos hablando, es ver la función del paciente. Vos le mandás a hacer ejercicio, caminar, paciente no se cansa. Funcional 1, pero tiene factores de riesgo importantes para la formación de insuficiencia cardíaca. Es donde yo tengo que parar a este paciente y esta enfermedad de base yo tengo que atajar ahí. Yo lo que menos quiero es que vaya a esto. Una vez que va acá, le diagnostiqué, intento atajar en esta etapa. Porque esta etapa, pasando ya es clasificación funcional 3 y 4, ya son criterios de trasplantes cardíacos. Pero eso vamos a hablar después cuando hablamos de
palpitaciones, vamos a hablar de hipertensión arterial, y luego acá voy a entrar recién en un poquito lo que es el mecanismo cardíaco. Es bien interesante, ahora ustedes van a comenzar a entender un poquito lo que es ciertas cosas que dieron en fisiología, ciertas cosas de renal, porque a partir de ahora todo se mezcla. Todavía no todo. En quinto año cuando ustedes lleguen en la imagen, farmacología, fisiología, fisiopatología, entra todo. Entonces, es un embudo, ¿verdad? La función del corazón como bomba. El corazón es como una bomba que impulsa la sangre hacia los pulmones y el resto del cuerpo. Está dividido en 4 cavidades del corazón, ¿verdad? 2 ventículos y 2 aurículas. Y el corazón se divide en los latidos en 2 fases, la sístole y la diástole. La sístole es la contracción del corazón para bombear la sangre. Ahí quiero que queden traer una conclusión. La sístole y la diástole, de sístole y de diástole, es la contracción, ¿verdad?, del corazón para salir la sangre. ¿Dónde se contrae el corazón para salir la sangre? ¿Es todo el corazón o una parte del corazón? Entonces, cuando nosotros hablamos solamente del ventrículo, la aurícula no hace un sonido. Entonces, contracción de los ventrículos y relajación de los ventrículos, eso es sístole y diástole. Porque en la clase anterior, una persona me dijo que, no sé de dónde sacó, que todo el corazón se contrae. Se contrae el ventrículo, se relaja la aurícula. Se contrae la aurícula, se relaja el ventrículo. Es así. Y entonces la persona me dijo que era todo el corazón y se relaja todo junto. Entonces no sirve ese mecanismo. Entonces la sístole y la diástole, estamos hablando de la contracción y relajación del ventrículo. Y los ruidos de Sokolov, ¿conocen los ruidos de Sokolov? El R1, el R2 que hace el corazón, eso se llama ruidos de Sokolov. Sokolov. Ese le van a dar en semiología, los ruidos de Sokolov. Mecanismo de control, ¿verdad? Mecanismo de control, estamos hablando de mecanismo de control. Frecuencia cardíaca y contracción muscular. Dentro de él tenemos los mecanismos de control del sistema nervioso y el sistema endócrino y el reflejo 4 receptores y las hormonas. El sistema nervioso simpático aumenta la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, mientras que el parasimpático la disminuye. Los vasoreceptores detectan los cambios de la presión arterial y ajustan la frecuencia y el tono vascular. ¿Dónde están los vasoreceptores? Ustedes ya tienen vasoreceptores en anatomía y fisiología. En la carótida, ¿verdad? Entonces, los reflejos vasoreceptores son muy importantes para nosotros porque cuando nosotros tenemos un paciente que hace una fibrilación, va a hacer una fibrilación tanto atrial como ventricular, el paciente se puede realizar una maniobra de Valsalva, que es la estimulación de los vasoreceptores. Se le acosta al paciente, se le acostaba al paciente, le estimula y le levanta de uno y le acosta de nuevo. Eso viene a ser como si fuera un reinicio cardíaco, que hace una puta, una parada y de repente continúa y es como formatear el corazón. La maniobra de Valsalva. Si no tenemos medicamentos para hacer cardioversión química o cardioversión eléctrica, nosotros podemos hacer las maniobras de Valsalva. Por eso son muy importantes conocer los reflejos o los vasoreceptores, ¿verdad? Y después están las hormonas, como la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, que van a regular la frecuencia de contracción cardíaca. Qual é essa manobra? É apagar o que o senhor falou? Como? É apagar esse daí, né? Esse daí que você está falando da fibrilação? Reflejo vagal. É essa manobra. Não, Valsalva.
maniobras de valsalva. Aquí no me conecto en internet. Aquí la maniobra de valsalva. Una maniobra que se le hace paciente sentado y se le hace respirar y se le hace un masaje carotidio y ahí se le... ¿Será que eles põem umas tirinhas? Sí, ahí você faz assim, ela se paga e aí se não. A seringa tem que... Como é que funciona isso? Quando põe o bastante pra soprar, a carote... A carotinha se hincha. Não. E aí você faz isso aí, deitar e levantar a perna. Para estimular a carotinha. Entendi, doutor. Você falou da hipertrofia, o aumento do que mesmo? Hipertrofia é o aumento do que mesmo? La hipertrofia es el aumento del músculo, el aumento del tamaño del músculo. El músculo hipertrofiado, por ejemplo, hipertrofia se da en una anatomía patológica. Atrofia, hipertrofia, tiene más que 4 cambios, hay cambios celulares, ¿verdad? Pero la hipertrofia es cuando él aumenta el tamaño. Por ejemplo, los fisiculturistas tienen hipertrofias musculares. Bien. Obrigada. Sí, seguí usando bomba. Después vas a ver las lesiones que vas a presentar. Bueno, los trastornos, vamos a hablar de trastornos de flujo sanguíneo en la circulación sistémica, ¿verdad? Cuando hablamos principalmente de trastornos, ¿verdad? Nosotros hablamos de presión sanguínea, la resistencia vascular y el volumen de sangre, ¿verdad? Los trastornos del flujo sanguíneo en la circulación sistémica son condiciones que afectan el transporte de sangre de los órganos y tejidos del cuerpo, cualquier una de ellas. Estos trastornos pueden tener diversas causas, como alteraciones de la presión arterial, la resistencia muscular o el volumen de sangre. Cuando el flujo sanguíneo es insuficiente o irregular, se compromete la perfusión de los órganos, lo que puede llevar a diversas patologías. Diversas patologías pueden ser producidas por esto, ¿verdad? El cuerpo tiene ciertos mecanismos de compensación como la vasoconstricción o otra cosa, pero muchas veces no son suficientes para regularlos. Vamos a hablar, por ejemplo, del trastorno del flujo sanguíneo en la circulación sistémica. Uno de ellos, la hipertensión arterial. El segundo es la hipotensión arterial. Después tenemos la arteriosclerosis o enfermedad arterial coronaria, insuficiencia cardíaca y shock. Son las causas más frecuentes. Tenemos millones de causas, pero son las más frecuentes. Dentro de estas causas vamos a hablar de distintas patologías. La hipertensión arterial es una condición en que la presión arterial se encuentra constantemente elevada. Esto aumenta la carga de trabajo del corazón y puede dañar los vasos sanguíneos, afectando el flujo sanguíneo y la perfusión de los órganos. Con el tiempo, la hipertensión no tratada puede llevar a insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal y accidentes cerebrovasculares. Su fisiopatología de la hipertensión incluye un aumento de la resistencia vascular sistémica, a menudo debido a vasoconstricción y engrosamiento de las paredes de los vasos sanguíneos. Esto provoca un aumento de la presión que el corazón debe generar para aumentar el flujo sanguíneo. Lo que yo le había hablado. Ahí hay hipertensión. Ahí la hipertensión produce una vasoconstricción y él tiene que hacer mucho más fuerza para mantener eso. La hipotensión arterial. La hipotensión arterial es cuando disminuye así de forma brusca la presión arterial y generalmente el paciente se queda pálido. Te llaman una vez a alguien así que se siente mal y se desmaya, está pálido, blanco. La hipotensión se refiere a la disminución de la presión arterial por debajo de los niveles normales, lo que resulta en una perfusión insuficiente de los órganos vitales. Las causas más comunes incluyen la pérdida de volumen sanguíneo, hemorragia o deshidratación,
deficiencia cardíaca y disfunción vascular. La hipotensión arterial es la caída de la presión arterial disminuida del flujo sanguíneo hacia el cerebro y otros órganos, lo que puede causar mareos, síncopes y en casos graves daños orgánicos. Los mecanismos compensatorios como el aumento de la frecuencia cardíaca y la vasoconstricción pueden no ser suficientes para restaurar ese flujo adecuado. El mecanismo, por ejemplo, hace una hipotensión y la adrenalina, noradrenalina comienza a actuar, y actúa también un mecanismo que es la inhibición del óxido nitroso en la sangre, donde el óxido nitroso produce una dilatación, pero inhibiendo el óxido nitroso produce una vasoconstricción para disminuir el calibre, para que pueda aumentar la presión arterial en este paciente. Muchas veces, por ejemplo, en las pérdidas masivas, principalmente de sangre, hemorragias, quemaduras masivas, deshidratación severa por diarrea, cuando el paciente pierde mucho líquido, muchas veces esos mecanismos de compensación no aguantan y entonces el paciente tiende a hacer desmayos, mareos o síncope, desmayo, así de la nada, sin previo aviso. Había un síncope producido, no sé si ustedes se acuerdan, en la escuela, está totalmente prohibido, por lo menos acá en el Paraguay se hacía mucho. Ese que le agarraba a su compañerito en la escuela y le ponía por la pared y le agarraba y le apretaba el pecho o le apretaba el pecho y de repente desmayaba. Ustedes nunca vieron eso. Eso le hace por el pecho, ¿verdad? Y ese es cuando hay ustedes van a ver que es una situación del receptor, receptores cardíacos y receptores neuronales, ¿verdad? Ellos detectan por mínimo que sea la falta de sangre en la circulación y entonces ellos dan un cortocircuito de apago, ¿verdad? Es un mecanismo de defensa neurológico para no lesionar el cerebro y es muy peligroso porque se puede desencadenar muchas veces fibrilaciones por un mecanismo de compensación. La frecuencia cardíaca puede ir altísimo y puede irregular si el paciente tiene tendencia. Arteriosclerosis y enfermedades arteriales coronarias. La arteriosclerosis es una enfermedad crónica que se caracteriza por la acumulación de grasa, principalmente de grasa y placa de colesterol y triglicéridos en los vasos, en las paredes arteriales. Esta acumulación puede estrechar y endurecer las arterias, endurece por un proceso inflamatorio y hay un estrechamiento de la luz, reduciendo así el flujo sanguíneo y aumentando la resistencia vascular, lo que habíamos hablado, ¿verdad? Entonces, al no pasar, acá hay un aumento de la presión y acá hay una disminución de la presión, ¿verdad? Porque él retiene toda la cantidad de sangre. Entonces, ese es uno de los mecanismos para el cuerpo. La arteriosclerosis, cuando ocurre en las arterias coronarias, la arteriosclerosis puede provocar una enfermedad arterial coronaria, que es la principal causa de angina de pecho, infarto del miocardio. El flujo sanguíneo del corazón puede ser restringido, lo que puede provocar un daño muscular cardíaco. La fisiopatología incluye la inflamación, disfunción endotelial y formación de trombos. Como estamos hablando, esta es una arteria normal. Acá vemos la pequeña formación de trombo, generalmente taponamiento y generalmente problemas graves. Muchas veces no es necesario llegar a esto. Esto se ve más en las anginas estables. Pero acá estamos hablando de síndrome coronario agudo con elevación del cemento ST y síndrome coronario agudo sin elevación del cemento ST. ¿Qué habla del ST? El ST cuando nosotros vemos un electrocardiograma, vemos la onda PQRS. Acá. Entonces, el ST es el infarto como tal. Y sin ST es un infarto, pero acá estamos hablando, vamos a ver, de la pared cardíaca, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos supradesnivel es porque la
pared, desde el endocardio hasta el pericardio, están lesionados, toda esta zona, ¿verdad? Y cuando tenemos sin elevación del cemento, ese pero es un infarto, nosotros tenemos solamente una parte de la pared, puede ser solo el endocardio, parte del endocardio, él no produce una lesión completa de la pared, pero sigue siendo un infarto. ¿Por qué es importante conocer esto? ¿Verdad? Porque generalmente las lesiones cardíacas siempre van a estar en el lado derecho, en el lado izquierdo, ¿verdad? Porque la coronaria del lado izquierdo es la más afectada y el que tiene más distribución, entonces tiene más bifurcaciones. Al tener más bifurcaciones, hay una tendencia a formacionar la cantidad de ateroma mucho mayor. Realmente a pressão sanguínea é mais na esquerda? Não. El lado izquierdo irriga todo lo que es la parte de la cara anterior, la parte lateral izquierda, un tercio de la región posterior. El lado derecho me irriga todo lo que es la aurícula derecha, parte de la cara inferior, y 70% de la región posterior del corazón. Entonces es más difícil el ver un infarto posterior, aunque existe. Pero el síndrome coronario agudo se ve generalmente por lesiones de las placas de ateroma y formación de la cascada coagulación dentro de él. Estos síntomas se dividen en síntomas coronarios agudos. Los síntomas coronarios agudos es que yo debo invertir mucha clínica. El síndrome coronario agudo se divide en tres. El síndrome coronario que es la angina inestable, síndrome coronario con elevación del cemento ST y síndrome coronario sin elevación del cemento ST. Son tres los síndromes coronarios. Y después están los síndromes coronarios crónicos. Los síndromes coronarios crónicos solo hay uno, que es la angina estable. Las anginas estables generalmente son causadas después de ejercicio, durante el invierno, por emociones, que son dolores que simulan. Por eso son anginas, dolores que simulan un infarto, pero duran menos de 20 minutos, inclusive menos de 10 minutos en algunos casos, y son tratados con medicamentos. Uma crise de ansiedade seria? Puede estar crise de ansiedad después de una crisis reumática o después de que esté muy nervioso, su frecuencia cardíaca aumentó y el flujo no fue suficiente y produjo ese dolor. Pero el crónico es como de larga, pero mejor el agudo son graves. El agudo, por ejemplo, la angina inestable, que no tiene causa y puede aparecer un dolor muy intenso. En ese caso, el medicamento de presión serían los dilatadores, sería de dinicardiosulfide, mononicardiosulfide, o usaríamos el microprocento de sodio o de nitroglicerina. Son medicamentos de presión de esos tipos de pacientes. Ahora, los de síndrome coronario, no podemos nosotros, todo que es síndrome coronario, sea con segmento con elevación o sin elevación de segmento ST, siempre tiene que llevar aspirina, clorofenina, clopidogrel y la heparina, con eso molecular. Y dentro de eso tenemos que hacer su angiografía para ver dónde están las lesiones y se va a llevar un stent. Ese es sin elevación del cemento ST. Con elevación del cemento ST ya es una lesión completa de la pared, tiempo extremadamente celular en ese tiempo. Menos de 10 minutos para hacer su tratamiento de paciente con su diagnóstico ya. Entonces uso esos 4 medicamentos y a él le agrego lo que es la medicación que se llama en la época de mi facultad era la streptokinasa, que es un medicamento buenísimo, es novedoso, que va viendo el efecto y reperfunde de nuevo.
Cuando es placa, doctora, cuando es placa son inestables. Son inestables. Cuando es estable o crónica, es cuando ese paciente, por ejemplo, hace ejercicio o es desencadenado por el frío y hace una vasoconstricción del vaso normal. Pero ellos con el reposo o calor se vuelve normal. Pero con placas de ateroma, de las anginas, y ahí hacemos un infarto y ahí hacemos una angiografía. Dentro de la angiografía, vos ves un gadomito y vos ves así la circulación del corazón, ¿verdad? Viene, pasa por el corazón, vos ves que pasa en la aorta, y de la aorta sale, ¿verdad? La arteria coronaria izquierda, la arteria coronaria izquierda y derecha, y ahí va iluminando, y acá hay una bifurcación que va hacia enfrente, después va a la bifurcación posterior, esto se bifurca y este dibuja totalmente, y ahí vos ves el calibre de donde está, ¿verdad? Ese calibre. Ese lleva stain. El stain o la estabilización se entra por la femoral y vos te vas guiando, ¿verdad? Hasta donde llega y ahí te pones una placa estabilizadora para que no libere ese, porque ese en cualquier momento libera y va a hacer como. Então, você entra não liberado. Sí, Eu achava que o stem era para metanfetamina. no, el stain así. Vamos a ver un poquito ¿verdad? Él viene, entra, él es una tela, ¿verdad? Entonces él entra, es una tela así, todo para y una vez él abierta, él abre y pasa una tela. Y él aprieta, él no deja que se rompa ese nivel. Então, a função dele é aumentar o calibre e segurar a placa. Segurar la placa, porque la placa de ateroma es lo que está produciendo esa obstrucción, ¿verdad? Bueno, como yo tengo esto, ¿verdad? Yo te hablo de esto. Siempre y cuando las arterias del corazón no estén comprometidas en más de 3 partes. 3 obstrucciones en diferentes partes no es criterio de stent, es criterio de cirugía de corazón abierto y generalmente se hace un shunt arteriovenoso que es con la arteria mamaria. Esse é outro que igual eu também, uma arteria mamaria. Eu cuidei de uma paciente que ela tinha 12 stents. 12. Pero 12 stents es uno a uno. O sea, yo tengo síntomas, se le hacen en el stent, se le pone uno. Pero cuando vos haces estudio y encontrar más de 3, no da para hacer. Como si no colocas 3 stents. Ah, tá. 3 de uma vez. Entendi. Aí qual que é o procedimento? Sería cirugía corazón abierto y se hace un shunt de la arteria mamaria. Vos la agarrás y le pones acá le pones la arteria mamaria. Le comunicas el corazón con la arteria mamaria. Pero esos son casos de así. Doutor, como que chama depois disso? Seria ponto-safena? Pueden ser Aí depois. pueden ser diferentes. Entonces, apenas nosotros quitamos esta lesión ya está lesionada y yo agarro la safena y la safena hago una comunicación acá y hago pasar a mi sangre y esto es cierto. Ah, ela seria como Por se fosse um desvio. sí, por eso se llama puente de safena. E pega da vez a safena De la safena, que chama ponte, porque passa por cima. Instável, uma carne instável, quando essa gordura aí, ela pode se soltar. Aí chama placa de ateroma instável. Sí, las placas de Instável. pueden ser Ela está estables. instável, pode qualquer hora cair na corrente sanguínea. E aí gera um ins. E aí gera o tronco. Lo que pasa es que Porque o sangue vai se juntar com o tronco Ustedes saben. e o tronco ele vai passear. ustedes saben que Essa placa, ela acontece por trás da vena? no, él se va acumulando y él entra dentro de lo que es él tiene 3 capas. Él tiene 3 capas. É no espaço, né? Y él se queda entre ese espacio. Y si se lesiona, él queda expuesto. Y al estar expuesto hay un mecanismo
pequeño. Ah, mas En las vénulas. Las arteriolas y las vénulas, ¿verdad? Las arteriolas y vénulas son las que se chancan. Y ahí hablamos de corazón, de cerebro, ¿verdad? aí no caso elevado é aquela de cima, então. ¿Cómo? A de cima é mais elevado o braço. O sea, los dos son las mismas, diferentes posiciones más de no sé dónde me quedé. Potencia, ¿verdad? Acá no queda, ¿verdad? Entonces, las placas de ateroma son las principales causas de infarto, obstrucciones y lo que es endurecimiento del corazón. La insuficiencia cardíaca se ve principalmente después de ciertas patologías o patologías crónicas que van a producir eso, ¿verdad? La insuficiencia cardíaca es la condición en que la pared del corazón no puede bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades del organismo. Esta puede ser causada por enfermedades que afectan el rendimiento del corazón, como la enfermedad arterial crónica, o la enfermedad coronaria, la hipertensión crónica y la miocardiopatía. Cuando nosotros tenemos un corazón sano, él es capaz de bombear toda la sangre que le viene, ¿verdad? Pero cuando él está dilatado, muy dilatado, muchas veces el paciente sufre un infartito chiquitito acá, y este tejido ya se quedó fibroso, otro infarto acá, se quedó fibroso, otro infarto acá, se quedó fibroso, otro infarto acá, se quedó fibroso, otro acá, infarto acá. Entonces, él va perdiendo ya la funcionalidad del corazón como bomba. Tejido fibroso, ¿verdad? Tejido de fibrina no tiene la misma capacidad de contracción del músculo normal, ¿verdad? Una herida, cuando es cicatrizada en los quemados, es sustituida por un tejido fibroso. Ese tejido fibroso no tiene la misma capacidad que el piel normal, es igual en los músculos. Doutor, mas quando acontece esses pequenos infartos, ele tem sintomas, o paciente tem sintomas. E aí, se tratado, tem como estabilizar? Sí, poder tratar de estabilizar, pero queda en la secuela. Así como yo te dije, ¿verdad? Él puede ser un infarto no completo, pero el infarto se divide en dos, ¿verdad? Cuando es de cara completa y cuando es solamente esta lesión acá. Ahí, esta zona todavía sigue vivo, ¿verdad? Entonces, este infarto, fibrosis, ya perdió la función de contractura. Después, fibrosa acá, esta zona. Le hacemos un tratamiento, se le hizo de nuevo la reperfusión, pero fibrosó. Y va fibrosando, y ahí ya va perdiendo la capacidad de contracción, ¿verdad? Eso se van a ver después más adelante, que va perdiendo esa capacidad de contracción, no tiene la misma capacidad, pero entonces ya no tiene la misma fuerza. Entonces, ese es lo que hablamos en las enfermedades coronarias crónicas, que va lesionando. Así como me dijo la doctora, ahora que su paciente tiene 12 stents, ella posiblemente 12 veces presentó angina y va a tener ciertas lesiones de corazón de fibrosis. Doutor, só uma dúvida. As duas aulas o senhor você vai seguir direto? Yo voy a hacer, si quieren seguir directo, ahí no son tan largos. Ya lo liberamos porque usted invita a 1:30. No, hasta dónde porque, o si no, a mí también me tranquilo, yo mi casa es lejos. Entonces seguimos, no va, esta parte no es más del tiempo para la explicación, después ya le voy a explicar más rápido. Es que mis clases son pocas diapositivas, 5 diapositivas. Entonces, insuficiencia cardíaca, shock. Shock, nosotros tenemos 5 tipos de shock, que son los más frecuentes, ¿verdad? Y son, ¿verdad? El shock puede ser hipovolémico por pérdida de sangre excesiva, disfunción cardíaca, insuficiencia cardíaca, infarto miocardial y vasodilatación extrema, que es el shock séptico, ¿verdad? El shock séptico. Después tenemos un shock también, que no es por pérdida de sangre ni es cardíaco, es el shock por picadura de abeja, ¿cómo se llama? Picadura de quê? Shock. Ah, tá. Shock Anafilático. Shock neurogénico, ¿verdad? Traumatismo, lesión de médula, ¿verdad? Entonces, el shock es otro de las funciones que podría dar el síndrome cardiovascular.
flujo sanguíneo sistémico conduce a una disminución de la oxigenación de los tejidos, lo que puede causar daño celular irreversible si no se trata adecuadamente. Ahora vamos a hablar de los trastornos de la circulación en las arterias y venas. Acá les traje unos dibujitos por si acaso no se acuerdan. Yo sé que ustedes saben que se rompieron la cabeza haciendo eso, ¿verdad? Haciendo eso. Bueno, este es un resumen, ¿verdad? Este resumen abarca los principales trastornos de la circulación arterial y venosa dirigidos a estudiantes de medicina en etapa de formación. No les voy a adentrar demasiado porque ustedes van a ver, entrar en medicina interna, van a ver cirugía, van a ver todo. Solo les voy a explicar lo más importante, ¿verdad? Los trastornos de la circulación arterial son la hiperlipemia. La hiperlipemia hablamos de colesterolemia y trigliceridemia o la hiperlipemia mixta, que son las principales formadoras de placas de ateroma y aterosclerosis. Tenemos las vasculitis, que son inflamaciones vasculares, la poliartritis nodosa, la arteritis temporal de células gigantes, enfermedades arteriales de las extremidades, oclusión arterial aguda, enfermedad oclusiva arteriosclerótica, tromboangitis obliterante, que es enfermedad de Werner, enfermedad y fenómenos de renal y circulación renal, aneurisma aórtico y disección de aorta. Vamos a ir hablando de cada uno de estos, así en forma rápida, resumida, también para entender. La hiperlipemia se refiere a aumento de los lípidos, acá como ven, colesterol y triglicéridos en la sangre. Este trastorno favorece la formación de placas ateroscleróticas al infiltrar las paredes arteriales, provocando la inflamación crónica y daño endotelial. Así como habíamos dicho, doctor, él no se queda así, él no filtra por fuera, él no viene así, se queda, él se adhiere a la pared, ¿verdad? Y ahí él pasa a infiltrar las paredes arteriales, él entra dentro de la pared y queda entre la primera capa y la segunda capa, y este produce una inflamación crónica y daño endotelial. La arteriosclerosis es ya la adherencia de la placa y ya el infiltrado, como ustedes ven, puede empezar así. Ahí él entró dentro de lo que es el endotelio y va a disminuyendo la luz. Es el endurecimiento y pérdida de la elasticidad de las arterias una vez ya está. Su forma más común es la arteriosclerosis, caracterizada por una acumulación de placas lipídicas en el endotelio, que puede causar obstrucción del flujo y formación de trombos. Las vasculitis son inflamación de las paredes de los vasos sanguíneos. Pueden ser primarias o secundarias o enfermedades autoinmunes, provocando un engrosamiento, debilitamiento y posible necrosis vascular. Aquí nosotros vemos que hay un infiltrado, brazo, él hace un proceso inflamatorio. Todo proceso inflamatorio. ¿Ustedes se acuerdan de la triada de Virchow? La tetrada de Virchow, ahora que son 15 signos. La tetrada de Virchow es la inflamación. Calor, dolor, tumefacción, ¿verdad? El aumento del volumen, y entonces la hace eso, ¿verdad? Él se queda enrojecido, aumenta su grosor por mayor infiltración, produce dolor, ¿verdad? Y edema. Y él a la larga va a producir una fibrosis, y esa fibrosis es a través de la necrosis, él queda duro, entonces va endureciendo esa arteria, por eso no se recupera. La poliartritis nodosa es un tipo de vasculitis sistémica que afecta a las arterias medianas y pequeñas. Se asocia con necrosis fibrinoide de la pared vascular, generando isquemia y lesiones de los órganos como riñones, corazón e intestino. Aquí vemos que generalmente en una luz normal hay un proceso, cuando hay un proceso inflamatorio por formación de placas de ateroma, hay una inflamación necrosante, hay una distribución segmentaria por parte de una
la cromatosis de las arterias grandes, particularmente la temporal, ¿verdad? Que ustedes ven esos pacientes alrededor de 50 años que tienen y ellos comienzan a tener esos dolores, ¿verdad? Esto se ve alrededor de los 50 años, puede causar cefaleas, alteraciones visuales y riesgo de ceguera irreversible si no es tratado. Las vasculitis deben tratarse con corticosteroides. El paciente tiene vasculitis porque tiene lesión puede quedarse ciego. Las enfermedades arteriales de las extremidades generalmente se ven por la formación de placas de ateroma. Acá está lo que ustedes estaban diciendo, ¿verdad? Acá vamos a poner una pequeña paciente. Tenemos el cabo guía, abrimos, localizamos en la parte de la lesión y ¡pum! Se abre y acá se queda la tela del este. No se ve bien a mala imagen. Incluye condiciones como las enfermedades arteriales periféricas, se caracteriza por el flujo sanguíneo reducido a las extremidades con síntomas como claudicación intermitente. La claudicación intermitente no es nada más que la disminución del flujo sanguíneo y la sensación de formigamento en los miembros. Es como si fuera que están anestesiados o si no que formiguían caminando por la pierna. Esa es la claudicación. La claudicación puede ser permanente e intermitente, dependería mucho de la patología que le pone, ¿verdad? Este va a tener dolor en reposo y úlceras sistémicas por falta de irrigación. Tenemos la obstrucción arterial aguda. La obstrucción arterial aguda, ¿verdad? Es el famoso, la obstrucción de forma súbita, casualmente por émbolos o trombos, produce una isquemia severa de inicio súbito con síntomas como dolor intenso, palidez de la zona, frialdad y ausencia de pulso. Esa ausencia de pulso, esa palidez, ¿verdad? Este es lo que es la obstrucción arterial aguda, es el famoso, ustedes se acuerdan de los Dr. Ross, lo que él tuvo, ¿verdad? Y él tomaba analgésicos y por eso él enmascaró ese cuadro. Y cuando él se rediagnosticó, él ya estaba de una fasciculitis. La fasciculitis, ¿verdad? O sea, yo no sé si es, yo lo que he visto es que trata de una parte lateral de un cuadro biológico trombo, ¿verdad? Pero ¿a qué desarrolla eso? Eso desarrolla una fasciculitis donde ese tejido, donde no fue irrigado, necrosó. Esa necrosis hay que quitar todo ese tejido necrótico, hay que operar y quitar. No importa si quita todo el músculo de esa zona, pero tiene que quitar. O si no, él va a seguir liberando toda la vida, va a sentir dolor durante toda la vida, ¿verdad? La enfermedad muscular arteriosclerótica, ¿verdad? Es por la disminución del flujo, ¿verdad? Pero no hay una obstrucción total, ¿verdad? Entonces, el pulsador resulta una aclaración progresiva, causa una reducción crónica del flujo, no en forma aguda. En la extremidad inferior se manifiesta como claudicaciones intermitentes o gangrena en etapas avanzadas, por la gangrena por falta de irrigación. La enfermedad de Werther disease se da generalmente por una vasculitis no esclerosante que afecta las arterias de pequeños calibres, medianos y pequeños calibres, principalmente en fumadores jóvenes. Provoca trombosis segmentaria, inflamación y necrosis tisular. Él puede perder esa punta de los dedos. ¿Quién fuma? ¿Miguel? No, gracias a Dios. Una de las cosas más. O pessoal aqui também não bebe nem refrigerante. ¿Será? Sabe? Só. Para conversa. ¿Y cerveza? Não. Oh. Só Giovanni. ¿Y vapor? Está pasada. Ustedes saben que cuando yo estudié en la facultad, yo tenía un profesor que fumaba dentro de la sala de clase. Doida. Es verdad que así nuestra sala era un poquito más grande, como un barrio más rural.
da una clase espectacular. Só que fumar, quando eu sou condenado, o cheiro era nojento, nosotros nos sentamos todo el mundo, cuando quiere llegar, primero se iba a acercar a la ventana. Una ventana es la primera cosa. Bueno, la enfermedad, fenómenos de circulación renal, incluye estenosis de la arteria renal. La estenosis de la arteria renal es una enfermedad muy frecuente, ¿verdad? Que hay una disminución de esta luz. Esto se traduce por, primero, causa hipertensión de causas secundarias en pacientes jóvenes, y es la única causa que nosotros podemos ocultar de la región lumbar solos. Produce un soplo. Professor, pode voltar uma slide anterior, por favor? Uma dúvida referente a isso daí, mas, enfim, o transplante, quando o indivíduo ele recebe o rim, não é tirado o rim, certo? Que ele já tem, ele é colocado mais um, ele fica com 3 no caso, né? Não, depende muito. Isso aqui. Mas quando recebe o terceiro, por que o rim dele não morre, sendo que vai conectar? É isso que eu não entendo, como é que fica 3 rins dentro dele, sendo que o que vai conectar um novo. Agora, o que pode ser, doutora, é fazer um tiro, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo agarrar y poner, por ejemplo, depende de qué tipo de cirugía. Si yo voy a agarrar, yo puedo hacer una comunicación. Una comunicación de sangre acá, o puedo agarrar y bifurcar, pero por lo general un riñón con hidronephrosis grado 4 o litiasis renal o alguna patología, por ejemplo cáncer renal y eso, uno deja un riñón adentro, pero yo rara vez escuché que se deja el riñón. Todo lo que agarras es agarrar, cortar la arteria. Primero comunicar la arteria. Segundo, comunicar la vena, ¿verdad? Y después comunicar lo que es la vena. Y después tener que fijar. Entonces fijar la parte posterior, fijar la parte de arriba donde está la suprarrenal. Pero yo nunca había escuchado que se deja el riñón. Ya, yo no había escuchado. Yo tengo un compañero que es profesor de facultad, estudió conmigo mi propia clase en uno de los campos de acá del Paraguay de trasplante de riñones. Él hace 3 o 4 trasplantes de riñón por día. La aneurisma es una dilatación anormal de un segmento de la arteria por debilidad de su parte. El riesgo principal es la rotura y puede producir hemorragias masivas, aneurismas cerebrales, aneurismas aórticos, aneurismas abdominales, como lo vemos acá, un aneurisma abdominal, que generalmente lleva cirugía, depende de dónde está, lleva cirugía y se pone un estabilizador para que no se rompa. Y esto se hace, el diagnóstico se hace a través de eco-Doppler. Después tenemos la diserción de la aorta. La diserción de la aorta es como ustedes ven acá, ¿verdad? Él hace la arteria normal única y hace una rotura, pero no, la musculatura posterior no rompe y él hace un turbillonal acá adentro y él va disecando, va abriendo hasta que él rompe y produce una dilatación, una hemorragia masiva. Es una de las trastornos de la circulación venosa. Venas varicosas, insuficiencia venosa crónica y trombosis venosa profunda. Las venas varicosas, como ustedes pueden ver, es una dilatación anormal y tortuosa de las venas superficiales, común en miembros inferiores. Se debe a insuficiencia vascular y aumento de la presión venosa, de insuficiencia vascular. Provoca dolor, edema y cambios trópicos. Acuérdense que nosotros tenemos varias válvulas, ¿verdad?, que él actúa como para que él, por la gravedad, no retroceda nuestra sangre. Esto, hay una lesión de la válvula, hay una lesión y hay una tortuosidad, ¿verdad? Y esta tortuosidad, por lo general, tiende a
graves. La trombosis venosa profunda, ¿verdad?, es la formación de un coágulo sanguíneo en la vena profunda, frecuentemente en las piernas y asociada a la triada de Wilshot. La triada de Wilshot es la triada de la inflamación. Éxtasis venosa, presión endotelial e hipercoagulación, ¿verdad?, y riesgo de embolia pulmonar si el trombo se desprende. Estos son algunos casos clínicos que le trae, ¿verdad? Paciente de 72 años presenta cefalea intensa, localización de región temporal derecha, sensibilidad al tacto, visión borrosa en el ojo derecho. Se sospecha de una arteritis de células gigantes. Se inicia el tratamiento inmediato con corticosteroides para evitar la complicación como la ceguera. Tenemos en un caso, esta es una vasculitis. Tiene un nombre que es una vasculitis de Kawasaki. La enfermedad arterial periférica. Hombre de 65 años, fumador crónico, refiere dolor en las piernas al caminar que desaparece con el reposo. Entonces estamos hablando de una claudicación intermitente. Al examen físico regresa pulsos pedios disminuidos. Se diagnostica una enfermedad arterial oclusiva crónica. ¿Cómo se hace ese diagnóstico? A través de ecografía. Trombosis venosa profunda. Una mujer de 45 años postoperada de cirugía ginecológica hace 5 días. Presenta hinchazón y dolor en la pierna derecha. Doppler venoso confirma trombosis venosa profunda. Se inicia anticoagulación para prevenir el tromboembolismo pulmonar, ¿verdad?, y medicamentos antitrombóticos para esta paciente. Estos grandes síntomas son los mismos que nosotros ya habíamos hablado, ¿verdad? Insuficiencia cardíaca, colapso pulmonar, tromboembolismo pulmonar, edema pulmonar cardiogénico, hipertensión pulmonar y síndrome de Eisenmenger. No sé si quieren que continúe la clase o podemos parar, porque es la misma cosa, ¿verdad? Voy a hablar de la insuficiencia cardíaca, que es el fallo del corazón como bomba, ¿verdad?, como mecanismo. El coro pulmonar, que es el fallo del corazón como bomba, pero del lado derecho, que se ve en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en pacientes fumadores mayores de 45 años, donde la insuficiencia se ve por déficit o falencia del ventrículo derecho, ¿verdad?, donde hay manifestaciones como la incapacitación tubular y la hepatomegalia con pulso débil. Tromboembolismo pulmonar es la formación de trombos liberados desde miembros inferiores, ¿verdad?, donde es un cuadro agudo, donde la presentación es de forma brusca, una línea de forma brusca con dolor intenso en la región del pecho, donde hay una disminución de la circulación. El edema pulmonar cardiogénico se da por el fallo del corazón como bomba, principalmente del ventrículo lado izquierdo, ¿verdad?, donde no es capaz de bombear toda esa cantidad de sangre y él congestiona el pulmón hacia arriba. Eso se manifiesta con un cuadro de disnea aguda, dolor intenso total y hemoptisis con sangre roja rutilante tipo grosella, ¿verdad?, o sea, gelea de grosella le dice, porque es rojo rutilante y él tiene llenos de cuadros espumosos. La hipertensión pulmonar se ve generalmente en pacientes fumadores crónicos, donde el humo del cigarrillo mismo al tiempo va a producir una isquemia o una disminución de esa luz, ¿verdad?, y entonces él produce una hipertensión pulmonar. Y el síndrome de Eisenmenger, que es uno de los síndromes síndrome de Eisenmenger, no es muy frecuente. Es una inversión o cortocircuito del corazón, de la circulación del corazón, ¿verdad? Es cuando tenemos una comunicación interventricular, interauricular o un ictus, o persistencia del ictus, ¿verdad? Comunicación interauricular, ¿verdad?, una comunicación por persistencia del agujero oval, que es un cierto soplo. Comunicación interauricular, ventricular y de lo que es el ductus, cuando no hay una comunicación y el paciente puede presentar el último, ¿verdad? Es muy raro presentarse, ¿verdad?, se ve en la patología de Fallot y
o senhor vai disponibilizar ele no ciclo, o senhor prefere passar por